Un día fue al sumo sacerdote para conseguir autoridad de entrar a Damasco y llevar a cabo su plan. Pero al ir por el camino a Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y Saulo cae al suelo. Y entonces oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y la voz le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo, temeroso y temblando, dijo: ¿Qué quieres que yo haga? Y Jesús le indica que entrara a Damasco y que ahí se le diera lo que él debía hacer. Los hombres que le acompañaban estaban muy asustados. Oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Fue tan fuerte el resplandor que Saulo queda ciego, y esta ceguera le dura 3 días, hasta que alguien va y ora por él. Saulo entra a Damasco y Dios le indica a un discípulo llamado Ananías que vaya a donde está Saulo y ore por él, y que le pusiera sus manos encima para que Saulo recobre la vista. Ananías va donde está Saulo y ora por él, y se le cae de los ojos algo como escamas, y Saulo vuelve a ver, y fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, de ser un cruel perseguidor de la iglesia, pasó a ser un apóstol de Jesucristo. Saulo ahora es un hombre diferente. Dios cambió su vida a ser un cruel perseguidor, y ahora es un instrumento escogido por Dios para anunciar el Evangelio. Tras convertirse al cristiano, pasó a ser conocido como Pablo, la versión romana de su nombre. Pablo creyó, obedeció y confió en Dios. Él empieza a predicar en la sinagoga diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Pero los judíos dudaban de por lo que antes fue y decidieron matarlo. Sus discípulos lo ayudan a escapar de los judíos. Al regresar Pablo a Jerusalén, no le creen que ahora fuera discípulo y le temían. Su amigo Bernabé lo trajo a los apóstoles y les habló de lo que había pasado con Pablo camino a Damasco, y les siguió contando de cómo Pablo habló con valor predicando en el nombre de Jesús. Pablo anduvo por muchos lugares predicando el Evangelio de salvación, y muchos creyeron y aceptaron al Señor Jesucristo. Un día, Pablo iba camino a la oración acompañado por su amigo Silas. Y se encuentran a una mujer que tenía espíritu de adivinación, del cual los amos de ella obtenían ganancias con esto. Ella siguió a Pablo y a Silas diciendo que ellos sí eran siervos del Dios Altísimo y que anunciaban el camino de salvación. Lo siguió haciendo por muchos días, hasta que un día se salvó a Pablo y le reprendió el espíritu de aquella mujer diciendo: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Los dueños de aquella mujer se enojan tanto que arrestan a Pablo y a Silas y lo llevaron ante las autoridades haciéndoles falsas acusaciones y los azotan en Filipo. Y le ordenan al carcelero que los encierre con seguridad, y él los metió en el calabozo más profundo y los ató. Pablo nunca se acobardó ni lo venció el temor, a pesar de las circunstancias que hasta entonces. Como el texto que aprendimos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Según de Timoteo 1:7. Pablo y Silas alababan a Dios aún estando encarcelados. Pues a medianoche
oraban y cantaban a Dios, los presos oían. ¿Nosotros qué hacemos en medio de la prueba? Estando ellos en prisión, de repente un gran terremoto sacudió la cárcel y se abrieron las puertas y las cadenas se soltaron. El carcelero despertar vio las puertas abiertas, sacó su espada y se quiso matar, pensando que los presos se habían escapado. De pronto oyó una voz, la voz de Pablo, diciéndole: no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero consigue luz y entra al calabozo donde están Pablo y Silas. Y les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Después Pablo y Silas le hablan de la palabra del Señor al carcelero y a su familia. Y ellos se entregan a Jesús y fueron bautizados. Después Pablo y Silas quedan libres y salen de aquella ciudad. En muchos de los lugares que visitó, Pablo se enfrentó a personas que intentaban evitar que predicara la palabra de Dios. Se enfrentó a muchas dificultades en cada ciudad que iba. Porque, así como muchos aceptaban, hubo quienes rechazaban sus enseñanzas, siendo su único propósito hablarles de Dios. Pensaban hacerle daño e incluso matarlo. Pero Pablo sabía que el Señor era su ayudador y no temía lo que le pudiera hacer el hombre. Él siguió predicando con valor. ¿Nosotros tenemos valor para hablarle a otros acerca de Cristo? ¿O el temor no nos permite hablar? Pablo fue muy valiente, no temió. Su vida entera estaba dedicada a anunciar el Evangelio y su confianza en Dios fue tan grande que hasta los momentos más difíciles no dudó. Después él viaja a un lugar llamado Cesarea y allá nuevamente está en prisión y lo llevan a un juicio a Roma. Y lo llevaron en un barco junto con otros prisioneros. Un barco. Ya estoy flotando en un barco. Ya para adentro se desata una gran tempestad. El barco se zarandeaba tan fuerte que las personas a bordo perdieron las esperanzas de vivir. ¿Se imaginan una tormenta en el mar? Todos estaban muy asustados, pero Pablo no. Él sabía que Dios no lo iba a defraudar. Pues les dice: Es que no no sabía teman, dónde no se preocupen, estaban. no habrá ninguna pérdida de vida.